Un saludo a todos los amigos y amigas que siguen las entrevistas del diario elcomún.es. Tenemos hoy el gusto de entrevistar al doctor Rayí Morés, médico nacido en Palestina y residente en Canarias. El doctor es nacido en Jerusalén, aunque desde pequeño ha vivido en Colombia y en Canarias desde hace ya unos 30 años. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes. Y El encantado, señor encantado, Perdón, perdón. perdón, de poder hablar de Palestina, para que no se olvide nunca esa palabra, ¿sabes? Te lo Por agradezco en el... supuesto. Por supuesto, para eso estamos. El señor Morés es miembro del colectivo Sanitarias por Palestina y también realizador del documental Palestina Libre del colonialismo al genocidio. Un documental que los espectadores pueden encontrar en YouTube, del que podrán ver debajo del vídeo sobre la imagen, en las palabras de la descripción, un enlace para que puedan acceder a él. Les recomendamos encarecidamente a nuestros espectadores la visión de este documental, primero por su utilidad para informarse sobre lo que sucede en Palestina, que no es algo que se haya producido recientemente, desde 2023, sino que es un conflicto que se alarga ya más de 100 años y que en este documental dispondrán los espectadores de un excelente repaso histórico, una explicación política del problema y además realizado de una forma muy elegante y con muy buen gusto. Hablaremos en adelante de este documental, pero queríamos empezar, y aprovechando la presencia del doctor, para preguntarle por la actualidad, en qué situación se encuentra Gaza. Nuestros espectadores suelen estar al tanto del conflicto y todos hemos visto las imágenes terribles, escenas que no se nos borrarán nunca de la memoria. Por dar algún dato, en los últimos 10 meses han sido asesinadas una media de 130 personas al día, la mayoría mujeres y niños, en una cifra que ya supera, según las cifras que he visto más recientes, el número de 60.000 personas. No se han respetado los últimos acuerdos de alto el fuego de marzo, con nuevos bombardeos en los que el régimen de Netanyahu pues, no ha respetado eso, ni siquiera esos acuerdos. Doctor, si nos puede dar alguna información sobre la actualidad, adelante. Pues la verdad que primero que todo, en Palestina no hay un conflicto, no hay una guerra. Un conflicto es entre dos bandos, entre dos ejércitos, una guerra. Esto es un problema de colonialismo y limpieza étnica que lleva más de 100 años en Palestina. Yo sé que la mayoría de los que nos están escuchando conocen los orígenes del problema, pero hay que dejar claro algunos términos. Nosotros no somos ejército, nosotros somos un pueblo que llevamos miles de años viviendo en Palestina y que de repente empezaron a mandarnos gente para allá, gente europea de religión judía. Y así nació el problema hace más de 100 años, como lo dijiste. La situación actual, pues un desastre absoluto. Ya no hay nada en pie. En Palestina toda, diariamente el ejército de ocupación destroza casas, detiene a personas, niños, mujeres, mata. Y es un genocidio que pretenden y quieren silenciar de alguna forma. Por eso llevan más de 220 periodistas asesinados desde que comenzó el 7 de octubre del 2023. Nunca en una guerra, ningún conflicto han matado a tantos periodistas. Y es precisamente para silenciar lo que está pasando. Y lo que más duele es que en Palestina se está produciendo dos genocidios. Uno físico que comete el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino y otro moral que comete Occidente ante su propia sociedad para que mire para otro lado. Y ese duele más que una bomba, se lo garantizo. Porque en Palestina le decía que ya no quedaba datos
sobre todo datos de la propia Organización Mundial de la Salud, en donde dicen que solo en la Franja de Gaza, en donde había 40 hospitales, prácticamente no hay ningún hospital en pie. Ningún hospital en pie. Hay más de 1.300 sanitarios y son datos anteriores a la tregua que rompió Israel hace unos días. Más de 1.300 sanitarios asesinados. Hay miles de detenidos y siempre son detenidos a la persona israelí que secuestró el movimiento de resistencia palestina, lo llaman rehenes. Al palestino que lleva años preso, sin ningún juicio. Hay niños que han entrado con 11 años a las cárceles israelíes, con tortura diaria. Hay un médico que da vergüenza hasta comentar. Hay un médico jefe de traumatología que fue secuestrado, torturado y murió bajo las torturas del Estado de Israel y ha sido denunciado en La Haya. No respetan ningún acuerdo internacional. Todos los convenios los han ignorado. Me gustaría dejar claro que Israel se ha construido bajo dos falsedades que son que cualquier judío del mundo tiene derecho sobre Palestina y que son semitas. Y las dos cosas son falsas, porque el australiano es primero australiano antes de ser cristiano, musulmán o judío. Usted, Carlos, como español, eres español antes de ser judío, musulmán o cristiano. ¿Y por qué los medios de comunicación nos hablan de pueblo judío? Eso es la mayor falsedad. Yo no conozco pueblo cristiano, no conozco pueblo musulmán. Hay un pueblo hebreo que existió y quedará algún hebreo por ahí. Pero si quedara alguna sangre hebrea, está en Palestina, no está en Ucrania o en Polonia. Y semita. Los semitas, por definición, los semitas son los descendientes de Sem, hijo de Noé, y son los pueblos que habitan la cuenca del Mediterráneo. ¿Por qué fue el documento? Yo desde hace tiempo, desde que estaba estudiando en Salamanca Medicina, siempre, porque es normal y lógico, he tenido la obligación y el deber de estar hablando sobre Palestina. Y hace muchos años la situación era 20 veces mejor y más comprensible y más solidaria que actualmente. Y el documento se hizo porque diariamente se oyen falsedades en los medios de comunicación, porque yo creo que no lo hacen por ignorancia, lo hacen adrede. Y vuelvo y repito, siguiendo con la definición de semita, son los pueblos como Palestina, Siria, Líbano, Irak, que habitan la cuenca del Mediterráneo, pero además tienen una lengua semítica, que son el árabe, el arameo, el fenicio y el hebreo. Y no son semitas ningún polaco, ningún argentino, ningún ucraniano, ningún bielorruso que se fueron a Palestina diciendo que son semitas. La mayor prueba de lo que yo le estoy diciendo es que en Israel está prohibido hacerse una prueba de ADN. Por algo será. En cambio, el palestino, sea cristiano, sea musulmán o sea judío, sí son semitas. Y eso es lo que hay que dejar bien claro, porque nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con lo que los europeos les hicieron a sus propios europeos de religión judía. ¿Por qué tengo yo que pagar esa factura? La mala conciencia de Europa. Búsquelo usted. Si tiene un problema con sus vecinos,
porque tenga una religión distinta, solucione usted sus problemas, solucione usted su racismo, búsquele usted un patio y mónteles un estado. No utiliza a otros países, de un país que lleva miles de años viviendo en Palestina. Si tuvieras oportunidad de ver reportajes documentales de la Palestina de primeros y finales del siglo XIX, primeros del XX, es una sociedad totalmente montada. En el año 20 venía jabón de Nápoles a París, Roma, Lisboa y Madrid. Año 20. Por tanto, la situación actual, y le voy a dar datos de la misma ONU, en donde pone que de los es un estudio que ha hecho el Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas, y evalúan de forma provisional datos de antes de la tregua, en donde el 95% de los centros sanitarios privados destrozados, el 91% de los centros sanitarios públicos destrozados, el 88% de las instalaciones vitales como las farmacias, las consultas obstétricas o la consulta o maternidad, todas destrozadas. De 40 hospitales más o menos que hay en la Franja de Gaza están totalmente destrozados. Hay ataques adrede directamente hacia las instalaciones sanitarias. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pues indagando y buscando, encontré el porqué. Para que se produzca una limpieza étnica, para que se produzca un genocidio, es fundamental acabar con todo tipo de instalaciones, sean educativas, sanitarias y esas cosas. Resulta que la Organización Mundial de la Salud no es una organización neutral. ¿Por qué? Porque desgraciadamente depende de los Estados Unidos y de Occidente. Y cada año se celebra una asamblea general. Y como llevo unos meses rebuscando datos por todos los lados, me doy cuenta que en mayo-junio del 24, en la 77 asamblea que fue en Ginebra, Israel fue elegida miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Médica de la Salud en representación de Europa. Si son semitas y si son procedentes de aquella región, ¿por qué tiene que ser Israel miembro en representación de Europa? ¿Y quién asistía a esa asamblea? La ministra de Sanidad española. La votación en esa asamblea es pública. Es pública. Todo el mundo sabe a quién le votó a quién. Israel recibió los apoyos de siempre. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. Mira, pero tú mira por dónde que España votó a favor. Pero antes de que nombraran a Israel miembro en representación de Europa, Israel presentó una enmienda diciendo que las instituciones sanitarias palestinas se están utilizando para retener a los rehenes. Estaban declarando, aprobaron en esa resolución de junio del 24 que las instituciones sanitarias en Palestina eran objetivos militares, cuando eso está prohibido por los convenios internacionales. Y la ministra votó a favor. España, que de vez en cuando dice, por favor, no disparen tanto, no maten tanto, votó a favor de la limpieza y el destrozo de las instituciones sanitarias en Palestina. Y esa es la explicación. ¿Por qué
¿por qué? Oye, no hay, si de verdad quieren están en guerra con la resistencia palestina, pues con la resistencia palestina ustedes disparen, hagan lo que les parezca, pero son instituciones sanitarias. Pues resulta que tienen un aval para que hagan lo que les parezca con las instituciones sanitarias. Y esas instituciones sanitarias que están recibiendo palos desde el primer día, nosotros como sanitarios de España por Palestina, lo hemos denunciado. Lo hemos denunciado primero en nuestros colegios provinciales y también a la Organización Médica Colegial, que es la que agrupa a todos los colegios sanitarios, a todos los colegios de médicos de España. Yo les mandé 2 cartas, llamadas por teléfono, incluso da la casualidad que uno de los miembros de la actual junta directiva de la Organización Médica Colegial fue compañero mío de clase en Salamanca. Y personalmente se habló. Y personalmente revisó la carta que íbamos a mandar y me dijo, impecable, envíala. Y si eso fue lo que hicimos, la enviamos en 2 ocasiones, en enero y en febrero, y hasta ahora estoy esperando. Entonces, como respuesta, sacamos una nota de prensa. Esa nota de prensa nos la han publicado distintos medios de comunicación, incluso algún medio de los que llaman conservadores lo publicó. Europa Press también lo publicó. Y yo soy socio de Público y El Diario, periódico supuestamente progres de este país. Pues he hecho 22 llamadas, he mandado 22 emails. Siempre me contestan, no, aquí este email no, a este. Ya me harté y les mandé una última carta diciendo, perdona. No, no hay problema. Desde hace un mes y a distintos correos les he enviado una nota de prensa denunciando la actitud de la Organización Médica Colegial ante el destrozo total de las instalaciones sanitarias y el asesinato y encarcelamiento del personal sanitario en Palestina. Nota de prensa que nos han publicado distintos medios de comunicación, incluidos algunos de tendencia conservadora. Les he llamado por teléfono y siempre me dicen que ya se pondrán en contacto con nosotros. ¿Van a tardar en decirnos algo o es que están esperando a que asesinen el último palestino? Les tengo que decir lo mismo que le dije a la Organización Médica Colegial, que el que conoce lo que está pasando en Palestina y mira para otro lado es tan indigno como el que asesina. Pero en este genocidio cometido por los mismos, contra los mismos, todo está documentado y en la foto de la historia cada uno saldrá en el lado en que se colocó. Saludos, Rayi Moré. Nosotros, doctor, no lo han respondido, ¿no? Nosotros, doctor, difundimos esa nota desde el diario El Común, porque además entendemos que usted, aparte de ser palestino y que le duele su propia tierra, es usted sanitario, pertenece como médico a organizaciones sanitarias y debe ser doloroso observar cómo se oculta o se hace un silencio sobre esto que usted comenta, los ataques a hospitales, la forma en que es negada incluso la ayuda humanitaria y que sanitarios españoles pues guarden silencio o pasen la palabra a otros. Los sanitarios, la aseguro. Bueno, los responsables. Los responsables, las instituciones que representan a esos sanitarios. Pero ojo, lo que está pasando en Palestina, sí, lo está sufriendo el pueblo palestino. Pero hoy, esos que están acabando con Palestina y con el pueblo palestino son nazis, son fascistas. Hoy vienen a por mí. Hoy vienen a por mí. Mañana a ver por quién van. Entonces se acordarán. Ya, pero esta vez no vale decir, es que no me enteré, es que no lo vi.
porque hoy hay que imponer un orden y eso viene de mucho. En relación a la pregunta que me decía, ¿por qué creo que, que nadie dice nada? ¿Sabes? Pues la verdad es que... Bueno, si le parece, doctor, para los espectadores, lanzo la pregunta y ahora me contesta si me permite, voy a tardar un minutito nada más, Sí, porque sí, todo esto, como usted nos dice, demuestra una gran hipocresía, es la palabra, ¿no? Una gran falsedad internacional. Acabo de ver en las noticias en el telediario, que por supuesto es respetable, no es elogiable, que el Papa desde el Vaticano pues pida dentro de su función, de su papel, que haya una solución a este problema, pero vivimos en estos días una celebración que, por ejemplo, en España es muy señalada, la Semana Santa, y en Jerusalén se ha impedido al portavoz de la Iglesia cristiana, ¿no? Al arzobispo, creo que es el acceso para la celebración de esta festividad en Palestina. Una periodista, como usted comentaba, más de 200 periodistas han sido asesinados desde 2023. Fátima Hassouna, una periodista y artista, 25 años, fotógrafa, 24 años. ¿Tú crees 25 o que 24 años, ¿no? Una chica jovencísima con todo el futuro por delante, que además es la autora también de un documental que será llevado al Festival de Cannes, pues ha sido asesinada junto con 9 miembros de su familia, sí, sí. ¿no? Y la pregunta es, como usted bien decía, y para aclararlo a los espectadores, en su opinión, ¿cuál es el motivo de que no haya una respuesta internacional que detenga esta absoluta barbarie? ¿Por qué? Aunque ha habido un sentimiento internacional de rechazo, ¿no? De repudio, sobre todo en las organizaciones humanitarias o de izquierda o progresistas, ¿no? Que ha movido a miles de personas, manifestaciones, aparece también en televisión, pero parece que los gobiernos, que son los responsables, quienes deberían actuar, hablan, hablan mucho, pero son solo palabras de cara a la galería. ¿Es una cuestión de hipocresía o, como usted dice, en un momento internacional muy confuso, en el que parece que hay una situación en la que sálvese quien pueda, son incapaces de detener a este régimen criminal, hay que decirlo así? Por qué se produce esto? ¿Por qué se permite esta atrocidad? Adelante, doctor, ahora sí. Gracias. Yo creo que anterior a la caída, ataque a las Torres Gemelas, el mundo, para mí, y soy médico, oftalmólogo, no soy especialista ni en derecho internacional, ni en política, ni en nada. Soy médico y como ser humano mi obligación es hablar de, no solo de este pueblo, sino de cualquier pueblo. Yo me crié en Colombia y en Colombia tenemos hoy un gobierno progresista por primera vez en 250 años. Y lo incomprensible es que muchos de la sociedad colombiana están en contra de él. Por tanto, lo que me mueve es la solidaridad entre los pueblos. Pero el mundo fue cambiando de los años 80 y pico. Coincidió, para mí, ojo, para mí coincidió una situación, los años 80 y algo, en donde hubo un presidente norteamericano, Reagan, una primera ministra en Inglaterra, Thatcher, un papa polaco, Botila, y un ayatollah en Irán. Y esa mezcla de cuatro personajes echó al mundo que venía de los años 60-70 de liberación de pueblos, movimientos de solidaridad y todas esas cosas, lo echó 30-40 años más atrás. En el año 1996, cuando salió por primera vez Netanyahu, se le presentó un documento, los Estados Unidos. Es que en Estados Unidos muchas veces hablan de que si los demócratas o los republicanos. La diferencia que hay entre republicanos y demócratas es la política interior. La política exterior es exactamente lo mismo, unos u otros. Se presentó a Netanyahu para que entre Occidente, Estados Unidos, Inglaterra, reconfiguren Oriente Medio, porque no interesaban determinados países. Se llamó ruptura limpia.
Y esos datos que puede conseguir cualquier persona que esté interesada en buscarlo. Querían cambiar Irak, Túnez, Egipto, Siria, Líbano, Sudán y Yemen. Y si se da cuenta, del año 1996 al día de hoy, todos esos estados o países han sufrido cambios. Qué casualidad, jamás se han metido con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, con Qatar, con Kuwait. ¿Por qué? Porque esos son los aliados de ellos en Oriente Medio. Y en Oriente Medio estaba casi, hasta hace poco, antes del 7 de octubre, de aprobarse los acuerdos de Abraham entre Israel y los Estados Unidos por un lado, y esos regímenes árabes para finiquitar la cuestión palestina. Pues con el 11 de septiembre, pues consiguieron que todo el mundo fuera visto como si fuera terrorista, o Estados Unidos por un lado es la víctima, fue atacada, que yo no me creo que ningún árabe tuvo que ver con ese problema. Ahora, pues alguno habrá llevado el avión, pero que miraron para otro lado, como han mirado con el Maine, el barco español en La Habana. Cuba. Claro, ¿sabes? Como fue en Pearl Harbor, siempre poniendo a ver cuántos muertos voy a poner y si me conviene o no me conviene. Lo mismo que pasó el 7 de octubre. ¿Te puedes creer que un estado tan represivo como es Israel, donde todo lo controla, todo lo vigila, si es que, ¿por qué ningún país occidental mueve un dedo contra Israel? Porque Israel los tiene agarrados por algún lado, que si se mueven les duele. Algo les tienen guardado, no lo sé, pero es la cuestión de la seguridad. Hoy nos están vendiendo armas diciendo que son seguridad. Han hecho del mundo invivible. Aparecieron en aquellos años, una vez, el 11 de septiembre, apareció la Yihad Islámica, los ISIS, los Daesh, que los únicos que los han sufrido ha sido el mundo árabe, porque esos movimientos islamistas no han hecho un solo tiro contra Israel, pero sí han llevado el destrozo y la barbarie al mundo árabe. Hicieron que las mismas sociedades perciban al distinto como enemigo. Entras a un aeropuerto y desde que pisas un aeropuerto te están revisando hasta la botella de agua. Vea, si usted sabe dónde está el terrorista, busque el terrorista. El usuario de la calle no es. Han creado una situación de pánico que nos venden la moto de que hay que armarse para seguir defendiendo. Pero ¿quién ha atacado a quién? ¿El palestino ha atacado a alguien? ¿El palestino ha atacado a alguien? ¿Algún país africano ha atacado a Europa? ¿No ha sido siempre al revés? ¿Algún país latinoamericano ha atacado a los Estados Unidos? 60 años, 80 años lleva muerta de hambre Cuba. Y nadie dice nada. Pues para mí montaron los malos, hoy son Rusia y China, y algunos regímenes árabes, bueno, ya no hay ningún porque están troceados, y Occidente es el bien. Pero la verdad es ese el eje del bien, un estado como los Estados Unidos, en donde desde que lo han creado ha montado 300 guerras, desde el año 2001 a hoy ha entrado en 201 conflictos armados, ha destrozado Yugoslavia, ha hecho todo lo que le ha parecido y todavía tienen el descaro de llamar al que se defiende terrorista. Hay una señora, una líder palestina que formó parte de la OLP hace unos años. Ella es natural de Jerusalén, se llama Hanan Ashrawi, y dijo: el pueblo palestino es el único pueblo del mundo que le exigen garantizar la seguridad de su invasor, mientras que Israel es el único país del mundo que pide que le defiendan de los que tienen invadido y humillado.
Pues esto es el mundo al revés. Mm. Esta es la realidad de Palestina. Y Occidente, si en estos días, si lo de la Organización Mundial de la Salud, a raíz del contacto que hicimos esta mañana, lo saqué. Porque yo decía, es imposible, tiene que haber algo. Y es un documento, le pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores, que no le terminé, y perdóneme, votan la enmienda de Israel. Israel tiene carta blanca para acabar con todas las instituciones sanitarias. Pero mira qué casualidad, al año siguiente nombran a la ministra de Sanidad española como representante europea en la Organización Mundial de la Salud. Y eso está documentado. Eso está escrito. Por la ley de transparencia le pidieron esa votación, la votación de cuando nombraron a la ministra de Sanidad, y la contestación del ministerio fue que eso es secreto, no se puede dar. ¿Sabes? Sí, sin duda son cuestiones, doctor, que por eso, aparte de por el repaso histórico, que es excelente en el documental que usted ha realizado, también se explica buena parte de esa motivación geopolítica, que como usted indica, pues puede ser finalmente la explicación más posible, ¿no? Se suele decir que en un problema la solución más lógica suele ser la respuesta correcta, y en este caso pues sería esa, posiblemente, como indica en el documental, y por eso recomendamos su visionado. Bueno, pues por ir terminando, si a usted le parece, queríamos pedirle también, aprovechando su presencia y debido a esa bajada de la intensidad, ¿no?, que puede producirse por agotamiento o por la intensidad de tantas cosas que suceden ahora en el mundo, cómo podemos desde España apoyar o aportar nuestro granito de arena en organizaciones como Sanitarias por Palestina, de qué forma podemos crear o relanzar este movimiento internacional que intente al menos frenar esta catástrofe. Pues la verdad, yo de la sociedad española siempre, eso lo llevan en la sangre, lo llevan en los genes. Siempre ha sido solidaria con el pueblo palestino, pero no solo con el pueblo palestino. La sociedad española es generosa con todo el mundo. La prueba, y eso me siento muy orgulloso, es que España es el primer país del mundo en trasplantes y donaciones. Y eso es un orgullo para una sociedad. Eso habla muy bien de una sociedad, ¿sabes? Pero hablando de donaciones, le voy a dar un dato doloroso. Israel es el mayor banco de órganos y piel del mundo, siendo el judío no suele donar, no le gusta donar, no, sus creencias se lo impiden y es respetable. Bueno, pues a pesar de todo, Israel es el mayor banco de órganos y piel del mundo. Incluso fue denunciado por la propia televisión del Canal 12 de Israel, en donde declaraciones del jefe del Departamento de Medicina Forense israelí, Yehuda His, reconocía que ellos cogían córnea, órganos y piel de los cadáveres de palestinos y devolvían el cadáver prácticamente vacío cuando lo devolvían. Y eso es real, ¿sabes? ¿Cómo se puede conseguir? Pues seguir hablando de Palestina y sobre todo lo más importante, aunque me comentaste al principio que todos los oyentes saben la historia, es que no la olvidemos
y que sigamos hablando de Palestina. Mira, el hecho, por ejemplo, en televisión pública, en televisión española, yo no sé hablar de otra forma, yo hablo directo y claro. Lo que no se puede estar hablando, Cisjordania, Gaza. No, no, ¿por qué no me dices Palestina? Gaza es una región de Palestina. Cisjordania la llamaron cuando dividieron a Palestina. Antes de la división de Palestina, no existía el nombre de Cisjordania. Hoy en Google vas a buscar Palestina y no existe en el mapa. Pues eso es lo que hay que romper el relato y demostrar las falsedades de los medios de comunicación cuando te venden que el ucraniano, el bielorruso y el argentino y el español y el polaco que se fueron a Palestina para crear el Estado de Israel es un proceso colonial. Es un proceso, ellos son el gendarme de Europa, son los que están cuidando los intereses de Europa y Occidente en el mundo árabe. No hay otra. Son los que tienen que proteger. Debajo de Gaza y enfrente de Gaza hay, no sé la cantidad, porque yo no sé de eso, no entiendo, la cantidad de gas que hay en Palestina. En Palestina hay solo dos regiones que son áridas. El desierto del Negev, que está lleno de gas y petróleo, y las proximidades del Mar Muerto. Y ellos te dicen que ese europeo tan fino llegó a Palestina y convirtió a Palestina en un vergel. Palestina siempre ha sido un vergel. Palestina fue el primer productor de cítricos de Oriente a primeros de siglos. Palestina forma parte, es la cuenca del Mediterráneo. Palestina es la bisagra que te une tres continentes. Por tanto, su situación geoestratégica es vital para cualquiera. ¿Cuál es el tema? Que nos tocó la China, de que nos dominó Inglaterra. Inglaterra tienen la manía de que cuando entran a un país y se quieren largar, entraron habiendo un país y cuando se largan son 4 y 5 países. En la India tienes el mejor ejemplo. En el mundo árabe hay una cosa que se llamaba mundo árabe, la Gran Siria y Palestina. Hoy hay 12 y con regímenes puestos por ellos y cuidados por ellos. Cualquier movimiento nacionalista, cualquier movimiento progresista, hablando de progresista, ¿sabes que cuando se fundó el Estado de Israel a costa del pueblo palestino, los mayores animadores de ese proyecto fueron los partidos de izquierda europea? Fue real y eso es historia. Incluso algunos iban alegremente allá a los kibbutz. Los kibbutz representan en Palestina la punta de lanza. Los kibbutz son las colonias, son los carruajes de los vaqueros europeos que iban conquistando tierra ajena en Norteamérica y de paso mataban unos cuantos indios. Porque así nació los Estados Unidos, a costa del aborigen. Y esa es la realidad. Y el europeo, incluso los que van de progre, parece que no se les va ese gen colonizador, porque esa es la realidad. Duele decirlo. Yo entré a España con 19 años. O sea, toda mi vida he vivido aquí. Pero uno lo ve, lo percibe, ¿sabes? América Latina, ¿sabes? Siempre tiene las puertas abiertas y siempre las ha tenido para todos los europeos. Argentina está llena de españoles, gallegos, portugueses, árabes, italianos, ¿sabes? Y los acogen y son muy bien acogidos más que los propios nativos. Colombia igual, Venezuela exactamente igual. Pero los ojos con que el dirigente, no la sociedad europea, mira a esos países es de una pretendida superioridad.
¿sabes? Ellos no saben qué hacer con ese diamante que tiene, por tanto yo voy y se lo manejo. Ellos no saben qué hacer con ese petróleo que tiene, voy de paso y se lo manejo. Déjalos, por favor. Es su diamante, es su petróleo, son sus riquezas, son los recursos naturales. Y todo el problema de Palestina, de Colombia, de África y de todos los lados son recursos naturales. Son recursos naturales de una sociedad que es muy gastona, que se gasta lo suyo y lo del vecino y quiere más. Carlos, y esa es la única. Y esa es así. esa es la realidad, ¿sabes? Por ello recomendamos la visión del documental que usted ha realizado, porque toda esa se hace un repaso excelente de la historia que sin conocerla, pues, lógicamente no se puede conocer por qué se produce hoy la actualidad tal como es. Pues con eso, si le parece, doctor, vamos a concluir esta entrevista. Le agradecemos mucho su participación. Aprovechamos para mandar un saludo a todos los compañeros de Sanitarios por Palestina y recordarles que aquí nos tienen como medio para lo que quieran. Enviar también un abrazo de apoyo a nuestros hermanos palestinos y que viva Palestina libre. Gracias a ti, gracias a tu medio, Carlos. Muchísimas gracias por darnos esa oportunidad. Aquí nos tienen. Un abrazo, doctor. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo.